Dice el capítulo 15 y el versículo 11 de Lucas, dice de la siguiente manera: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece o que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, y vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bien, hermanos, hemos llegado a la segunda parábola, o más bien tercer parábola, que es la parábola del hijo pródigo. Hemos visto que Lucas 15 nos habla de 3 parábolas. La primera parábola, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la cual ya estuvimos viendo, y ahora estaremos viendo la tercera parábola. Y en esta parábola, hermanos, usualmente se le conoce como la parábola del hijo pródigo. Pero en realidad, hermanos, examinando un poco más detenidamente, yo he llegado a la conclusión de que esta parábola en realidad debería llamarse la parábola de los 2 hijos pródigos, la parábola de los 2 hijos perdidos, porque en realidad tanto uno como el otro estaban perdidos. Uno porque él mismo se alejó de la casa de su padre y derrochó todo lo que tenía, y prácticamente se perdió en los vicios, en el pecado, en la maldad. Pero el segundo hijo, hermanos, el hijo obediente que se quedó en casa de su padre, en realidad cuando examinamos lo que este hijo dijo y la reacción que él tuvo, podemos darnos cuenta que este hijo mayor también era un hijo pródigo, era un hijo perdido, que necesitaba también el perdón, al igual que el hijo menor. Así que estas parábolas, hermanos, fueron dadas en el contexto de cómo los publicanos y los pecadores se acercaban a Cristo para oírle, y él los recibía. Y la crítica de los escribas y fariseos era la siguiente, el versículo 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Esas palabras, hermanos, fueron las que llevaron a Cristo a dar estas 3 parábolas tan interesantes. La murmuración, las críticas de los escribas, de los fariseos, de los maestros de la ley, esas críticas fueron las que llevaron a Cristo a decir la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo. Así que después de haber dado las 2 parábolas primero, Cristo comienza a decir una tercera parábola, y es la parábola del hijo pródigo que Lucas nos narra aquí en el versículo 11. Dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros leemos la parábola del hijo pródigo, a veces
no entendemos muy bien los detalles en los cuales Cristo dijo esta parábola, debido a que Cristo omitió muchos detalles en esta parábola. Esta parábola, hermanos, aunque es una de las parábolas más extensas, en realidad es una parábola breve, porque Cristo no nos muestra con lujo de detalles muchas cosas que se practicaban en el primer siglo. Por ejemplo, hermanos, era una gran afrenta el que un hijo llegara a su padre y le dijera: Padre, repárteme la herencia o dame la herencia de los bienes que a mí me tocan. Yo quiero que me des la herencia ya ahora mismo. Hermanos, la herencia en el primer siglo era repartida a los hijos cuando el padre había muerto. El padre moría y los hijos se encargaban de llevar adelante la hacienda. Los bienes del padre eran repartidos y por lo tanto los hijos se encargaban de seguir adelante con el negocio, con los trabajadores, los siervos. Todo esto era llevado a cabo hasta después que el padre moría, no antes. Era una gran falta de respeto, hermanos, que un hijo demandara la herencia antes que el padre muriera. Y en realidad era como si el hijo menor le estuviera diciendo a su padre: en realidad me gustaría que estuvieras muerto, pero como no has muerto y como no te has muerto todavía, aún así necesito mi parte de los bienes que me pertenecen. En realidad este hijo menor, hermanos, era como si le estuviera diciendo a su padre: quisiera que estuvieras muerto para que los bienes que me pertenecen ya pasaran a ser míos. ¿Se dan cuenta? Le estaba diciendo a su padre, hermanos, que era mejor que él estuviera muerto para recibir su herencia, la parte de los bienes que le correspondían. Pero no solamente eso, hermanos, sino que era algo que violaba el mandamiento de Dios, que decía: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien en esta tierra. Hermanos, miren, la costumbre en el primer siglo era que los hijos, cuando los padres estaban ancianos, los hijos cuidaban de los padres. Era una práctica muy común. ¿Por qué razón? Porque Dios había establecido el mandamiento de que los hijos deberían honrar a sus padres. Y una manera de honrarlos, hermanos, era que los hijos veían por sus padres cuando ellos llegaban a cierta edad. Cuando los padres ya no podían valerse por sí mismos, los hijos se encargaban de cuidarlos. Los hijos se encargaban de protegerlos. Los hijos se encargaban de velar por ellos. Hermanos, era algo que se practicaba en el primer siglo. Así que no solamente este hijo rebelde le estaba diciendo a su padre: preferiría que estuvieras muerto para que me repartieras la herencia y los bienes que me pertenecen, sino que además: no me interesa tu vida ni lo que hagas cuando llegues a la vejez. Yo no voy a cuidarte. No creas que yo voy a estar contigo cuidándote. No, a mí dame lo que me pertenece. Yo quiero gozar de la vida. Yo quiero negociar con ese dinero. Es mi dinero, me pertenece, y yo quiero esa parte de la herencia que por derecho me pertenece. Hermanos, déjenme decirles algo. Y es por eso que les digo que Cristo omitió muchos detalles que no nos lo dice en esta parábola, pero que podemos inferirlo cuando estudiamos y escudriñamos el ambiente del primer siglo. Déjenme decirles, había un mandamiento que decía que todo hijo contumaz y rebelde debería ser llevado a los jueces para que fuera ajusticiado. Hermanos, este hijo rebelde y contumaz merecía, fíjense bien esto, hermanos, merecía que su padre, cuando él escuche esas palabras de este hijo menor,
Inmediatamente el padre tenía todo el derecho de llevarlo a los jueces, de llevarlo a las personas encargadas de hacer cumplir la ley y decirles a ellos: miren, este hijo rebelde me ha dicho esto y me ha dicho esto otro. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es justo que yo le dé la herencia que le pertenece, o qué hacemos con él? Hermanos, los jueces, déjenme decirle, los jueces lo hubieran mandado a la muerte. A la muerte. Porque una ley decía que todo hijo rebelde y contumaz que blasfemara contra sus padres y que quebrantara el mandamiento, hermanos, era digno de muerte. Así que la ley estaba. Y hermanos, el padre podía haber hecho eso legalmente. El padre legalmente podía haber entregado a su hijo para que fuera ajusticiado, para que fuera asesinado, apedreado hasta morir. Pero el padre no hizo eso, hermanos. El padre no hizo eso. El padre se dio cuenta que este hijo le faltaba mucha sabiduría, le faltaba mucho amor hacia sus propios progenitores, pero que él, aún así, a pesar de todo, iba a darle lo que él quería. Iba a dar la parte de la herencia, y eso es lo que hizo, hermanos. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Ahora bien, es interesante esto, porque Cristo no dice y le repartió los bienes a él. No, le repartió los bienes a los dos. A los dos le repartió los bienes. El versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hermanos, si este hijo menor hubiera tomado el dinero y hubiera comenzado a trabajarlo, a invertirlo, a crear fuentes de trabajo, a negociarlo, pues, a decir: bueno, ya soy mayor de edad, ya puedo yo valerme por mí mismo, he recibido estos bienes y le voy a demostrar a mi padre que yo también puedo ganar dinero, ¿no es cierto? Hermanos, la parábola hubiera tomado otro rumbo, pero no es así. El hijo menor, hermanos, tomó el efectivo, tomó el dinero de la herencia que le correspondía, y dice Cristo que se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? ¿Responsablemente, hermanos? No, perdidamente. Pregunto, ¿qué tan perdidamente vivió el hijo pródigo? El hijo mayor, hermanos, nos da un vislumbre de lo que de tan perdido que vivió el hijo pródigo. El versículo 30, hermanos, veamos lo que el hijo mayor nos revela. Cristo no lo dijo, pero en las palabras del hijo mayor, veamos lo que el hijo mayor dijo. El versículo 30: pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El hijo mayor, hermanos, se dio cuenta que este hijo pródigo había perdido su dinero, no trabajándolo, no invirtiéndolo, no en negocios legítimos, sino lo había malgastado y perdido, hermanos, con rameras, pagando, hermanos, a mujeres. Y esto es algo que podemos ver de qué manera
el hijo pródigo vivió perdidamente, hermanos. En el día de hoy podemos ver a un joven viviendo perdidamente de esta manera y podemos describirlo usando drogas, por ejemplo, en el alcoholismo, en los casinos, en las apuestas de carros de carreras, por ejemplo. Podemos describir los vicios que los jóvenes pueden cometer en el día de hoy. Bueno, en aquel tiempo, hermanos, no había autos deportivos que el hijo pródigo pudiera comprarse. Lo único que había era camellos. Camellos era lo único que había. No había casinos, pero sí había burdeles donde el hijo pródigo podía gastar todo lo que tenía. Y lo gastó de esa manera, hermanos. Lo gastó viviendo perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hermanos, Dios en su providencia tiene todas las cosas en control. Y una de las cosas que podemos ver aquí es que Dios permitió que viniera una gran hambre en aquella provincia donde el hijo pródigo se fue. Y esa gran hambre hizo que el hijo pródigo comenzara, hermanos, a padecer necesidad. Comenzara a tener necesidad de lo que antes había tenido, pero ya no lo tenía porque lo había malgastado. Todo el dinero que tenía en amigos lo había gastado en amigos, en mujeres y en todas las cosas que ustedes puedan imaginarse. Él ahora, hermanos, estaba sin nada y tenía necesidad de comer, de sobrevivir. No conocía a nadie, estaba solo. Y en esa situación él llega ante una persona de ese lugar y le dice: oiga, ¿podría darme trabajo? Necesito trabajar. Y aquel empresario, hermanos, lo ve de arriba abajo y le dice: bueno, tengo trabajo para ti, pero tal vez el trabajo no es el mejor, pero puedo contratarte para que cuides los cerdos, cuides la granja de cerdos que tengo. Y hermanos, este joven, este hijo pródigo, se fue a apacentar cerdos. Cuando nosotros vemos esto, al menos yo, hermanos, me quedo sorprendido debido a que para un judío el apacentar cerdos, hermanos, era el último trabajo que un judío podía hacer. En realidad, los judíos tenían a los cerdos como animales inmundos y por lo tanto ningún judío podía tocar siquiera la carne de cerdo, mucho menos comerla. Así que los judíos tenían a los cerdos como inmundos, y el que este judío, hermanos, este joven judío fuera y estuviera ahí apacentando los cerdos era lo peor que le podía haber pasado. Pero no le quedaba otra alternativa. No le quedaba otra alternativa. Él necesitaba comer, necesitaba sobrevivir y tenía que trabajar de lo que sea, de lo que fuera. Y hermanos, Cristo nos dice que estando ahí apacentando los cerdos, deseaba, el versículo 16, y deseaba llenar su vientre ¿de qué? De las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermano, ni siquiera él podía comer la comida de los cerdos. Ni siquiera la comida de los cerdos podía comer, porque nadie le daba esa comida. Algunos comentaristas han tratado de investigar qué cosa eran las algarrobas que comían los cerdos en el primer siglo. Algunos creen que eran un tipo de frutos de unos árboles, pero en realidad, hermanos, no se sabe a ciencia cierta qué cosa eran las algarrobas.
Pero cualquier cosa que hayan sido las algarrobas, déjenme decirles que no era algo muy agradable, hermanos, porque eran comida de cerdos. Era comida de cerdos. ¿Qué cosa comen los cerdos, hermanos? Lo que comen los cerdos son desperdicios. El excremento humano se lo comen los cerdos, hermanos. El excremento humano se lo comen los cerdos como si estuvieran comiendo un pastel rico, sabroso. En serio, hermanos, eso es lo que comen los cerdos. No creo que la comida de los cerdos de aquel tiempo haya sido algo exquisito, algo bueno. No. Pero tenía tanta hambre este joven, hermanos, este hijo pródigo, que deseaba llenar su vientre, su estómago de esa comida. Hermanos, yo necesitaría estar muriéndome de hambre para desear comer lo que están comiendo los cerdos. En serio se los digo. Necesitaría estar muriéndome de hambre, pero tal vez ni aún así desearía comer eso. ¿Cuál es la condición de este hijo pródigo, hermanos, de desear comer lo que los cerdos comían? No lo sé. Lo que sí sé es de que era una situación tan terrible, hermanos, que en pocas palabras el hijo pródigo había tocado fondo, como decimos nosotros. Había tocado fondo, había llegado hasta el fondo, había llegado tan bajo, hermanos, que él sentía que los cerdos valían más que él en ese momento, hermanos, en serio. Él sentía que un cerdo valía más que él. Hasta allá él se sentía, hermanos, sin valor alguno. Nadie le daba, hermanos, la comida de los cerdos. Y fue ahí en esa situación, hermano. Fue en esa situación que comenzó a recapacitar, comenzó a volver en sí, comenzó a reaccionar. Y la reacción que el hijo pródigo, hermanos, tuvo, Cristo la muestra en el versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Aquí me estoy muriendo de hambre, mientras los jornaleros, los trabajadores en la casa de mi padre, tienen mucha comida, abundancia de pan. Y comenzó a reflexionar qué cosa había hecho, hermanos. ¿Qué es lo que había hecho para llegar hasta esa situación en la que se encontraba? Bueno, la rebeldía y la desobediencia de este muchacho, hermanos, de este joven, lo llevó hasta esa situación. Hermanos, esta parábola es muy interesante porque nos muestra un aspecto teológico que a menudo es pasado por alto en muchas iglesias, y es el aspecto de la responsabilidad humana. Dios es soberano, Dios tiene el control de todas las cosas, pero el hombre es responsable. En las dos primeras parábolas nos dimos cuenta cómo el pastor va a buscar a la oveja hasta que la encuentra, y la mujer barre la casa y enciende la luz, la lámpara, hasta que encuentra la moneda perdida. En esas dos parábolas vemos la soberanía de Dios buscando al pecador, buscándolo. Dios toma la iniciativa en salvar. Dios es el que da el primer paso para salvar al pecador, y va a buscarlo hasta encontrarlo. Pero en esta parábola del hijo pródigo, hermanos, se nos muestra el otro aspecto, la otra cara de la moneda, que es: el hombre es responsable, el ser humano es responsable, y por lo tanto él tiene que, cuando Dios va a buscarlo, él tiene la responsabilidad de volver en sí, de recapacitar y decir: estoy en esta situación porque he sido rebelde y desobediente.
Y en esta parábola Cristo nos muestra, hermanos, que el hijo pródigo volvió en sí, comenzó a recapacitar y comenzó a pensar que él merecía estar en esa situación, pero que si él se levantaba e iba a su padre, las cosas podían estar mejor. Fíjese lo que dice el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, me imagino al hijo pródigo ensayando esas palabras ahí, apacentando a los cerdos, y los cerdos ahí chillando, hermanos, porque tenían hambre. Y él pensando en esa situación en la que se encontraba: ¿cómo me voy a presentar delante de mi padre? ¿De qué manera? Estoy hecho un desastre, he hecho todas las cosas mal, he acabado en la miseria. Y ya me imagino al hijo pródigo ensayando esas palabras. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Ya sé. Le voy a decir: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tan siquiera hazme como uno de tus jornaleros. Ya no me trates como tu hijo. He perdido el derecho de ser tu hijo. He perdido todo el derecho de ser un hijo tuyo. Pero al menos trátame siquiera como un jornalero, como un trabajador. Hermanos, el hijo pródigo ensayó estas palabras. El hijo pródigo reconoció que él tenía que enfrentarse a su padre y decirle que él había reconocido su pecado y su maldad. Hermanos, todo pecador que viene a Cristo tiene que reconocer su pecado y su maldad, aunque es el Espíritu Santo el que lo trae a Cristo. Pero el pecador tiene últimamente que decidir rendirse a Cristo. No somos robots, hermanos. Muchos han acusado al calvinismo de creer que nosotros decimos que el ser humano no tiene libertad de elección. Por supuesto que tiene libertad de elección. Podemos decidir. El único problema es de que todo aquel que vive en el pecado, lo único que decide es pecado y más pecado. Es el problema. Hasta que el Espíritu Santo comienza a obrar, es cuando el pecador, al igual que el hijo pródigo, comienza a volver en sí y comienza a decir: pero ¿cómo es posible que haya vivido de esta manera? Tengo que levantarme y tengo que pedirle perdón a Dios. Es lo que hizo el hijo pródigo, hermanos. El hijo pródigo comenzó a pensar que necesitaba regresar a la casa de su padre, y es lo que hizo. Hermanos, si el hijo pródigo se hubiera quedado en el lugar donde estaba, de nada le hubiera servido el ensayar esas palabras y decir: yo le voy a decir a mi padre esto y le voy a decir esto otro. Pero si él no hubiera puesto, hermanos, de su parte en el sentido de comenzar a caminar hacia la casa de su padre, hermanos, de nada le hubiera servido al hijo pródigo. El versículo 20: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermanos, aquí hay un detalle que también, hermanos, Cristo no lo dice, pero nosotros al imaginarnos podemos ver que esto bien pudo ser así. Dice el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos. Hermanos, es muy difícil que una persona vea de repente a lo lejos venir a alguien. Pero algunos comentaristas, hermanos, dicen que esto es una muestra de que el Padre, hermanos, todos los días se subía a su azotea
con la esperanza en su corazón de ver regresar a su hijo pródigo, con la esperanza de que su hijo volviera en sí y regresara a la casa de su padre. En otras palabras, hermanos, el padre nunca perdió la esperanza. El padre se subía todos los días a la azotea de su casa, y hermanos, no sabemos cuánto tiempo permanecía ahí sentado, viendo al horizonte, a ver si de repente veía a su hijo venir a él. Y hermanos, de repente esto sucedió. En ese momento, cuando su padre estaba arriba de la azotea, divisando el horizonte, viendo el camino por donde su hijo se había marchado, hermanos, de repente el padre ve una figura venir. Hermanos, si no venía, déjenme decirles, en un carro último modelo o en un camello último modelo, hermanos. Qué bien hubiera sido, ¿no es cierto?, que el hijo pródigo hubiera regresado en un camello último modelo y con muchas cosas, regalos para su padre. Qué bien hubiera estado eso, ¿no es cierto? No venía así, hermanos. Venía todo harapiento, sudoroso, mugroso, hermanos, con sus ropas malolientes. Imagínense, venía de un chiquero de cerdos. Venía de cuidar cerdos en un chiquero. ¿Qué podía, hermanos, el hijo pródigo? ¿A qué podía oler? ¿Cuál sería el perfume, hermanos, que él traería en ese momento? ¿Paco Rabanne, hermanos? No Paco Rabanne. Él traía impregnado el olor de los cerdos, hermanos, el olor de los cerdos. Pero aún así, hermanos, con esa pestilencia que él traía en sus ropas, el padre, hermanos, se baja de la azotea, corre hasta encontrarlo, lo abraza, se echa sobre su cuello y comienza a besarlo. Comienza a besarlo. Hermanos, eso es tremendo. Eso nos habla del amor de Dios. Eso nos habla de lo grande del amor de Dios. Que cuando el hijo pródigo ha desperdiciado, ha malgastado, ha tronado todo lo que su padre le ha dado, aún así su padre lo recibe con los brazos abiertos. Aún así su padre está dispuesto a recibirlo, a besarlo, a acariciarlo y a recibirlo como lo que es, un hijo de él. Versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Notemos bien, hermanos, que antes de que el hijo pródigo terminara sus palabras ensayadas, lo que él había ensayado estando en el chiquero de puercos, hermanos, lo que él había ensayado, antes de que él terminara la frase, el padre lo interrumpe. Hermanos, me imagino poniendo su mano sobre su boca. No digas nada. Ya, suficiente. Siervos, saquen el mejor vestido y vístanle. Pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro más gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, me imagino que los que escuchaban a Cristo decir esta parábola no lo podían creer. Simplemente no podían creerlo, que el padre de la parábola actuara de esa manera. ¿Cómo es posible? Hermanos, este hijo pródigo no merecía eso. Este hijo pródigo merecía castigo. Merecía que se le castigara por haber deshonrado a su padre de esa manera. Merecía castigo. No fiesta,
¿No fiestas? ¿Por qué hacerle una fiesta a este sinvergüenza, a este vagabundo? ¿Por qué hacerle fiestas? Hermanos, un comentarista dice que el becerro gordo usualmente era tenido para eventos y ocasiones especiales. Normalmente se engordaban los becerros para las bodas. Y aunque Cristo no dice esto, hermanos, muy posiblemente ese becerrito engordado era para cuando se casara el hijo mayor. El hijo mayor, el padre le había dicho: mira, hijo, aquí te tengo este becerrito engordado, es para cuando te cases, es para tu boda. Así que, hermanos, cuando el hijo mayor se da cuenta que le habían quitado el becerro engordado para matarlo y hacer fiesta para el hijo vagabundo, hermanos, este hijo mayor casi enloqueció, en serio. Casi enloqueció de rabia. ¿Cómo es posible que me hayan quitado el becerro engordado que era para mi boda y lo hayan matado en fiesta para este sinvergüenza? Pero esa es la gracia de Dios, hermanos. Es lo que hace la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, es escandalosa, porque la gracia de Dios se derrama de manera abundante sobre los que no la merecen. Los que no la merecen reciben esa grande, abundante gracia de Dios, hermanos. Los que no la merecen. El anillo en su mano, hermanos, muchos creen que era el anillo del autor. Ese anillo con el cual el padre firmaba los documentos. Ahora tenía en su mano y tenía la autoridad de firmar documentos también. ¿Cómo es posible esto? Estos detalles, hermanos, son los que hacía que la gente que escuchara esta parábola en el primer siglo no pudieran creerlo. Simplemente era algo muy increíble. Pero, hermanos, esto muestra claramente y gráficamente la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Cómo Dios es un Dios de amor. Aun cuando sus hijos, hermanos, derrochan y han derrochado todo, aun cuando los pecadores blasfeman su nombre en su cara, aún así Él les perdona. Aún así ellos encuentran el perdón de sus pecados, debido a que Él es un Dios de gracia y de misericordia. El hijo mayor decía: no, este sinvergüenza no merece misericordia, merece juicio. Y eso es lo que los fariseos decían de las prostitutas y de los publicanos y de los pecadores. Ellos no merecen compasión y misericordia. Ellos merecen juicio, merecen castigo, porque son los peores pecadores. Y Cristo, hermano, los recibía y con ellos comía. Y cuando ellos comenzaron a murmurar de esto, Él comienza a darles estas parábolas y estas enseñanzas. Miren, escribas y fariseos, Dios es como ese padre de la parábola. Dios, no importa cuánto se hayan alejado los pecadores de Él, Él aún así los recibe. Él aún así está con los brazos abiertos, dispuestos a recibirlos. Hermanos, como dicen por ahí, demasiado bueno para ser verdad, ¿no es cierto? Pero así es el Evangelio. El Evangelio es demasiado bueno para ser verdad. Pero es verdad, es verdad. El Dios que hizo los cielos y la tierra es el Dios de amor que también recibe a aquellos hijos pródigos que se han alejado del hogar de su Padre. Pongámonos de pie en esta mañana.